de hoy vamos a continuar con las ecuaciones de valor, pero vamos a continuar con algunas modificaciones de las ecuaciones de valor. Pueden ser un poquito más complejas, pero pues la idea es ir avanzando en complejidad a medida que vamos avanzando en los temas. Entonces, en los ejercicios anteriores habíamos planteado los depósitos en una cuenta que pagaban el 1% y veíamos cómo cambian los valores bueno, en el primero decíamos que si yo depositaba 3 millones en el 0, 2 millones en el 6 y 1 millón en el 9 en el mes 12 a una tasa del 1% mensual, podría llegar a obtener ahorrados 6.510.000. Después hicimos una modificación y la segunda cuota, que antes era de 2 millones, la dejamos en X y asumimos al final que el valor ahorrado eran 10 millones. Entonces hallamos la cuota del mes 6 que teníamos como incógnita que era como X y encontramos que el valor de la cuota era de 4.777.698. Ahora vamos a plantear un ejercicio un poco distinto, en el sentido que ya no va a ser un ahorro, sino va a ser un crédito. Entonces, dice el ejercicio de la siguiente manera. Si una persona tiene una deuda vencida de 150.000 hace 2 meses, hoy tenía que pagar otros 150.000 y dentro de 6 meses tenía que pagar 2 millones. Entonces, si la tasa de crédito es del 20% anual simple, ¿cuánto tendría que pagar hoy para cancelar la deuda total? Entonces, estamos hablando que son 3 desembolsos de 150.000, uno que debió haber sido hace 2 meses, otro que en teoría debería ser hoy, y otro dentro de 6 meses de 2 millones, va a reemplazarlo por un pago único en la fecha de hoy, que en este caso lo vamos a tomar como fecha focal. Entonces, vamos a plantear la línea del tiempo nuevamente, en donde si yo tengo que hacer un desembolso hace menos 2 meses, aquí estamos hablando de menos 2, un pago de 150.000, estamos hablando de menos 1, 0, hoy sería acá, hoy en 0 sería otro pago de 150.000, 150.000, y dentro de 6 meses es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería un pago de 2 millones. Aquí sí vamos a hacer un poco mucho más largo. De 2 millones. Y se va a reemplazar por un pago, después lo va a cambiar de color, por un único pago, que sería equivalente a una salida del día de hoy, a una entrada del día de hoy. Entonces, vamos a suponer que los flujos grises son equivalentes a un valor desconocido del día de hoy, que también vamos a denominar como X, como en el ejercicio anterior. Son equivalentes. Aquí se plantea que la tasa de interés es del 20% anual simple. Eso también es una variación a lo que veníamos trabajando, porque antes estábamos trabajando con la tasa en términos de las periodicidades, mientras que en este caso estamos planteando que la tasa tiene una periodicidad distinta, en este caso anual, y que los pagos son mensuales, por lo tanto tenemos que hacer algunas modificaciones. Entonces, vamos a hacer una ecuación de valor que nos permita hacer esa equivalencia financiera entre esos pagos de hace menos 2 meses, hace 2 meses que había pagado 150 y que hoy seguramente es más caro, pues porque hay una tasa de interés que tiene que aplicársele, que hoy serían 150.000 también para poder hacer, digamos, para ir abonando el crédito, y que en 6 meses, en ese caso, se tendrían que pagar 2 millones para terminar de cancelar la deuda. Entonces, ¿la idea cuál es? Que hoy vamos a ver esa X, que esa X va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de los pagos puestos en la fecha focal. En la fecha focal,
que en este caso va a ser hoy. Esa es la fecha focal. Para eso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar todo a x. Entonces, x, que es nuestra incógnita, va a ser igual a ¿qué? A los 150.000 de hace 2 meses puestos llevados a valor futuro, los 150 que no se mueven y los 2 millones llevados a la fecha focal con un valor presente. Sin embargo, antes de hacer la ecuación de valor hay que modificar esta tasa. ¿Por qué? Porque resulta que es anual simple. Como la tasa es anual simple, significa que no tiene capitalizaciones, yo puedo hacer lo siguiente para volverla mensual. La vuelvo mensual, ¿por qué? Porque estamos hablando de meses, es más fácil manejarla en meses. Bien podría manejarla en bimestres, porque pues menos 2 son 2 meses, un bimestre, y 6 meses son 3 bimestres, pero lo vamos a manejar en mensual de tal manera que tengamos una tasa muy estándar. Entonces vamos a coger 20, lo vamos a dividir entre 12 y vamos a tener que nuestra tasa de interés es del 1.6666% mensual simple. Entonces, de esa manera, ya con esa tasa, yo puedo ya empezar a llevar pues, el flujo, por ejemplo, los primeros 150.000 que nos aparece en el primer flujo, de 150.000 lo vamos a llevar a valor futuro. 150.000 factor de 1 más 0.0166 por 2. ¿Por qué? Pues porque está dos periodos separados, más 150.000 más 2 millones divididos entre 1 más 0.06666 por 6. Eso nos va a dar por 6 multiplicado por 6, porque son 6 meses. Sabemos entonces que eso nos va a dar el 10%, pero bueno, no importa. Entonces sabemos que x es igual a ¿qué? 150.000 por 1.0 por 1 más 0.016666 por 2. Entonces aquí vamos a coger esto, lo vamos a dividir entre 100. Dividido entre 100 más 1, perdón, por 2, 1 por 150. Es el 0.016666 por 2 más 1 por 150. Ahora sí. 154.999.99, 155.000, lo vamos a redondear. 155.000 más, porque este sería el 5%. No, perdón, 5% no, eso sería como el 2%. Más, no, estoy diciendo, estoy equivocando con la cifra. Ahí me da 5.000 pesos de interés, más 150.000, que no se mueven porque están en la fecha focal, son estos que voy a resaltar en amarillo. Estos 150.000 son estos 150.000, no los muevo, más 2 millones dividido entre 1.1, 1 más 0.1. Porque sé que es el 0.1, pues vamos a verificarlo aquí con la calculadora. Entonces aquí tenemos 0.0166 por 6. 0.0999, ese es el 10%. Si siguiéramos poniéndoles los 6, nos hubiera dado el 10%. Y aquí entonces tenemos que nuestra x es igual a ¿qué? Bueno, entonces vamos a resolver el último 2 millones dividido 1.1. Y a eso le vamos a mover 155.000 más. Y eso nos dice que debemos tener un valor de 2 millones. O sea que el valor de x debe ser de 2.123.181. Es decir,
2.123.181. Es decir, que para cancelar esa deuda, día de hoy, la fecha focal 0, se debería pagar 2.123.181 con el fin de resolver y terminar de cancelar la deuda. Si yo lo sumara directamente, sin haber hecho estos cálculos, me hubiera dado 150 más 150 serían 300.000, más 2 millones son 2.300.000. Sin embargo, pues obviamente sabiendo que se va a pagar por anticipado la última cuota, que vale 2 millones, pues obviamente tiene que ser un menor valor. Por lo tanto, de 2.300.000, pues ya no son 2.300.000, sino 2.123.181, que nos permitirían cancelar la deuda el día de hoy. Y el siguiente ejercicio al final, que vamos a hacer de ecuaciones de valor ya para empezar a pasarnos hacia otro tema que son los tipos de interés simple, es este ejercicio en donde tenemos el siguiente planteamiento. Dice, si una persona tiene una deuda vencida es más o menos lo mismo, más o menos porque hay una variación. Entonces, si una persona tiene una deuda vencida de 150.000, una deuda vencida de 150.000 de 6 meses, hoy tiene que cancelar otros 150.000 y dentro de 6 meses 2 millones. Si la tasa de crédito es de 20% de una simple, ¿cuánto sería el valor de dos cuotas iguales a pagar hoy y dentro de un año para cancelar totalmente la deuda? Asuma fecha focal hoy. Fíjense entonces que estamos hablando de un ejercicio muy similar, pero que involucra pues, algunas variaciones. Aquí 150 en el menos 2, 0, en 0, 150, en el mes 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, habría que pagar 2 millones. Y se plantea hacer un cambio 7, 8, 9, 10, 11 y 12, que en el mes 12 entonces va a haber unos flujos distintos. Entonces a esos flujos que acabamos de plantear los vamos a igualar a dos flujos azules. Ya no es uno, sino dos. Que vamos a llamar X. La fecha focal sigue siendo esta, en 0. Focal. Pero ahora ya no estamos hablando de un solo flujo. Ahora, tampoco basta con dividir los 2.123.000 que nos dio en el ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque resulta que esta X tiene intereses. Entonces, si yo lo dividiera, estaría asumiendo que la deuda no tiene intereses y los intereses sí se calculan. Entonces, vamos nuevamente a hacer todo. Una parte, digamos que sí es clara para todos nosotros, es que la primera parte, o sea, el ejercicio, es una variación del anterior, con incluso, pues para facilitar incluso los cálculos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la deuda original a la fecha focal vale 2.123.000. Igual voy a plantear el ejercicio. También sabemos que la tasa de interés es el 20% dividido entre 12 y eso nos da el 1.6666% mensual, mes simple. Pero entonces lo que cambia es un poco la parte azul. Entonces vamos a plantear la parte azul inicialmente y después hacemos la parte negra. Aquí voy a dejarlos en miles otra vez para que sea un poco más fácil el planteamiento en la ecuación. Entonces, lo primero que voy a plantear lo azul. Entonces, X, que es esta, que voy a señalar con amarillo. Como está en la fecha focal no se mueve, más X, como es igual, pues también se va a llamar X, pero está en 12.
la tengo que llevar hacia la fecha focal, que es 0, la tengo que llevar con un valor presente. O sea que la voy a dividir entre 1 más 0. Bueno, aquí ya sabemos que es del 20%, aquí puedo utilizar la tasa anual. ¿Por qué? Porque multiplicar .066666666 por 12 me va a dar el 20%. Es como la inversa de esta tasa. Si yo cojo esta tasa y la multiplico, esta tasa y la multiplico por 20, por 12, perdón, la multiplico por 12, eso me va a dar el 20%. Entonces ya sé que es el 20, y eso es igual a que ahí van los flujos negros, que son los mismos que teníamos acá con gris. Voy a plantearlos, igual ya sabemos su valor. Entonces, son 150.000 factor, vamos a dejarlo en 150 para que nos quepa. Factor de 1 más 0.01666 por 2 más 150, que está en la misma fecha focal, más 2 millones dividido 1 más 0.16666 por 6. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos 1x, que es esta. X, que aquí al lado tiene un 1, más 1 dividido 1.2x. ¿Por qué? Porque esta x también tiene un 1 aquí al lado. De esa manera yo puedo ir resolviendo esta división sin hacer el mínimo común denominador, sino que de una vez lo planteo de esa manera, y ya la otra parte ya sabemos que vale 2.123.181. Entonces, esto para 2.123.181. Y entonces, aquí que tenemos en la parte izquierda, los 2.123.181, repito, salen del ejercicio anterior. Sabemos que todo eso llevamos a la misma fecha focal y la sumatoria nos dio esa, pues esos 2.123.181 son los que tenemos ahí. Y ahora, aquí que tenemos. Entonces, vamos a dividir 1 entre 1.2. Entonces, aquí que hacemos. 1 dividido 1.2 más 1. Dividido 1.83. Entonces, en esta parte, en la parte azul, esto nos queda x factor de 1 más 1 sobre 1.2, 0.8333 igual a 2.123.181, y nuestra x va a ser igual a, aquí lo voy a dejar de una vez en azul, 123.181 dividido entre 1.833333. Y entonces 2.123.000 dividido 1.83. Significa que cada cuota valdría 1.158.098. 158.098. Es decir, que cada cuota, distinto, está muy oscuro, este azulito, que cada cuota, una en el mes 0 y la otra en el mes 6, deben valer 1.158.098 de la fecha focal para poder cancelar la deuda. Si se fijan, si nosotros sumáramos esas dos, o si lo multiplicamos por 2, nos da 2.316.000. ¿Y por qué es menor que la 2.123.181? Porque resulta que la última cuota, la que se paga en el mes 12,
de 1.158.000 contiene intereses y esos intereses son lo suficientemente más altos para que sean, pues obviamente, cerca de 197.000 pesos adicionales que habría que pagar por efectos de los intereses de la deuda, pues obviamente por efectos de los intereses que se tienen que pagar de ahí hasta el mes 12. Entonces, sin embargo, pues teniendo en cuenta que estamos hablando de la fecha focal en mes cero, pues tenemos que interpretar que ese 1.158.098, estamos planteándolo en precios de la fecha focal, es decir, del mes cero. Ese sería el resultado y con eso terminamos ya lo correspondiente a ecuaciones de valor. Espero que todo les haya quedado muy claro y nos veremos en un próximo video en donde veremos veremos los tipos de interés simple y pues ya empezaremos a ver cuál es el efecto de los días dentro de los flujos de caja, dentro de los flujos y dentro de los valores que se tienen que pagar o por deudas o por inversiones. Que tengan un feliz resto de día, buena tarde y nos vemos en otra ocasión.